Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. Ustedes saben que este es el segundo diálogo del ciclo que como Corporación Cultura y Paisaje en Chile hemos organizado. Corresponde a el ciclo Descubriendo el Paisaje Chileno. Y hoy día tenemos la gran fortuna de contar con Rubén Esteber y por supuesto Emilio de la Cerda. Como ustedes podrán saber, Rubén es el jefe de arqueología del Museo Nacional de Historia Natural. Ha desarrollado una serie de investigaciones y particularmente nos motiva a tenerlo hoy para hablar de lo que acordamos denominar en principio al menos como el paisaje antes del paisaje, y poder contar en vivo y en directo, y de hecho nos ha advertido varias ocasiones que lo que vamos a ver hoy es material inédito, de hecho no se va a grabar, así que es muy bueno que ustedes estén acá en esta sesión. Es una investigación, como ustedes sabrán, que se ha comenzado a publicar, usted me corrige si estoy mal, desde el año 2012, con un equipo bastante amplio y donde cumplió un rol muy importante también en un historiador que desafortunadamente falleció, que es Gonzalo Sotomayor. Así que muchas gracias por estar acá hoy. Y Emilio, ustedes también lo conocen, él es arquitecto y magíster de nuestra escuela y de la universidad. Desde el año 2007 ha desarrollado una carrera académica en nuestra escuela con un suspenso, digámoslo así, a partir del año 2011, cuando fue nombrado secretario del Consejo de Monumentos Nacionales, ¿sí? Y a partir del año 2014 está de nuevo con nosotros cuando fue elegido director de la Escuela de Arquitectura. Así que la dinámica que vamos a tener hoy es que Rubén va a hacer una presentación y a continuación vamos a tener un diálogo conducido por Emilio y esperamos poder abrir al público algunas preguntas hacia el final. Así que muchas gracias nuevamente. De la derecha. Quizás mencionar un poco de datos de contexto. Nosotros con Rubén nos conocimos cuando él acaba de publicar el Mapocho Incaico 2012, el Mapocho Incaico, que fue en 2012 con Gonzalo Sotomayor, y coincidía ese tiempo con varias cosas que yo creo que son interesantes para conversar ahora. Uno era la postulación de 6 países, de Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, del Capañán, del Camino del Inca, de ciertos tramos del Camino del Inca, como sitio de patrimonio mundial frente a UNESCO. Sitio que por lo demás fue inscrito hace 2 años. Y era bien interesante plantear comparativamente la forma en la que se territorializó el imperio inca en su proceso de expansión hacia territorios como este. Esto es el tramo Camarteine, que se denomina cerca de Antofagasta, que es uno de los tramos inscritos del Capañán en su fase chilena, y el interés que tenía para la comunidad internacional, digamos, para los arqueólogos peruanos o ecuatorianos, por ejemplo. La particularidad de este tipo de tramos del Camino del Inca. O sea, si ustedes ven, esto es una despeje de piedras, una apacheta laterales, pero unos tramos que en el fondo el paisaje y la fragilidad material eran un atributo muy valorado como tipológicamente por el resto de los países, así como había otros tipos de particulares en cada uno de los contextos, desde el sur de Colombia hasta Chile, y temas como este. Y este tipo de aproximaciones al patrimonio cultural, donde el sitio arqueológico está tan anclado a un lugar y a un paisaje y a un territorio, en el Consejo de Monumentos y también a nivel internacional, eso ya se ha como ido instalando, se empieza a notar que las categorías usuales que tenemos para manejar el patrimonio, como las que se entienden monumentales, o sea, objetuales o muy acotadas en su fisonomía, son insuficientes para entender sitios como este, donde el paisaje está, como lo decías tú en el Mapocho Incaico, ricolizado. Es un paisaje que está determinado por la manera en la que se ha trazado el camino o se ha domado el territorio para ser regado por canales que vienen desde la alta cordillera, etc. Entonces las categorías son insuficientes y se han ampliado las visiones a la noción de paisaje, a la noción de ruta, a la noción de itinerarios culturales,
que por un lado son más precisas con este tipo de bienes, pero por otro lado tienen el desafío de plantear una escala del territorio que es muy vasta y que es muy difícil de controlar, como que el cambio conceptual desliza todos los protocolos que tenemos para proteger hacia nuevas formas de manejo. Por ejemplo, la planificación territorial o la coordinación entre iniciativas de diferentes índoles. Esto es territorio. Al mismo tiempo que el país trataba de declararlo frente a UNESCO, el Ministerio de Energía concesionaba para pasar, ¿cómo se dice?, torres de atención o parques eólicos, por ejemplo. Y al mismo momento está Rubén, y estas son imágenes de la excavación o sea, esta no la hizo Rubén, la hizo Luis Cornejo, estuvo a cargo, yo creo, pero no sé si la habíamos visitado juntos, que esto es el precolombino, justamente en la fase donde, habiendo publicado en Mapocho Incaico, Rubén estaba planteando la necesidad o el deseo de encontrar vestigios del tambo viejo de la Plaza de Armas, o arquitectura inca, y en un momento apareció esta estructura que dio algún nivel de ilusión, pero al final resultó ser una pileta colonial. ¿Ah? ¿Cierto? Pero más abajo aparecieron otros vestigios cerámicos de fragmentos de aríbalos incas en la excavación del precolombino, porque, ya lo tú lo mencionaste, Calle Bandera era la continuidad del Camino del Inca, uno de los accesos al Camino del Inca al centro de Santiago. Una de esas rutas que llegaba a Santiago, que mostraba recién Rubén. Y la idea de paisaje, encuentro que es muy fascinante, ahora Rubén la amplió en este nuevo texto no publicado, porque la idea del paisaje de Santiago, entendida como, es una vista del Cerro Santa Lucía, entendida como paisaje colonial, a partir del trazado abstracto del damero y la presencia de la alameda, de los ríos de las manzanas, muy ligada a este tipo de comprensiones de la ciudad temprana. Estos son planos de detalle, de interpretación hacia 1952 y 75. Tienen un foco muy puesto en una construcción de una ciudad, de un paisaje, sobre algo que al principio, o que señalan las crónicas de los historiadores, como que no había nada, o que la presencia incásica era muy frágil o muy incipiente, y por lo tanto se estaba fundando una ciudad como Santiago en un lugar donde no había esos vestigios tan significativos como los que la tesis de Rubén levanta. La tesis de Rubén con Gonzalo y otros muchos actores. Y de hecho la dimensión de paisaje o de territorio está en general, sobre todo en los planos más antiguos, o no aparece, o aparece circunscrita al río Mapocho y en ciertos elementos como el Santa Lucía, pero esta dimensión global que nos está presentando Rubén a partir de ciertos archivos inéditos y también la relectura de algunos planos posteriores, siglo XVIII, parece muy novedosa para entender esa construcción de este paisaje. Este es un dibujo que lo hizo Guamán Poma, no vino a Chile Guamán Poma, pero es bien interesante ver, por ejemplo, y esto lo tuvo casi como un símbolo, de un Santiago como una ciudad fortificada, como un Santiago con una relación completamente abstracta respecto a su territorio, porque de hecho los dibujos de Guamán Poma, que muestran ciudades, siempre muestran la ciudad, o en general, es muy raro que muestren una ciudad fortificada, muestran las ciudades metidas en unos bosques o en la orilla del mar, o sea, es muy indicativa de ciertos datos geográficos, y en el caso de Santiago aparece esta imagen. Y también me gusta mucho, estoy tratando de ir al plano como de la abstracción sobre ese territorio sin datos previos, el dibujo de Alonso Valle, en la histórica relación de Reino de Chile, que es muy bonito porque en el fondo muestra una especie de abstracción total del damero sobre el territorio de Santiago, y la ciudad que dibuja es como una ciudad, un pueblo renacentista, ¿no? Italiano, ¿no? Como esa imagen. De nuevo está el río, está la Chimba, Santa Lucía, pero está esta idea de la abstracción sobre un territorio ignoto, de cierta manera. Y aquí está el dibujo que ya mostraba Rubén antes. Esta imagen es, me encuentro bonito ponerla en relación a los fragmentos que mostraba Rubén. Son parte de la colección que tiene el Museo Nacional de Historia Natural, y estos son del hallazgo de la reina, ¿no? Del cementerio de la reina. Y como pueden ver, son imágenes, aquí yo no quiero
carrileando porque dije que soy arquitecto, pero según lo que recuerdo que tú me mostrabas, eran aríbalos completamente incas, muy sofisticados, instalados en una tumba que por la naturaleza de su ajuar funerario daba cuenta de un enterratorio que por un lado era inca y por otro lado no era de cualquier inca. No estaban enterrados en las chacras donde generalmente los incas se enterraban en sus territorios de la misma chacra, sino que estaban enterrados en otro lado, en un entierro especial, y tenían, como se ve acá, una profusión de imágenes y una riqueza muy significativa. Esto es Dieguita, ¿no? Dieguita Inca. Bueno, y aquí hay otras imágenes que el Mapocho Incaico empieza a poner en juego. Este plano es bastante conocido, pero la interpretación que se hace de él me parece que es muy novedosa desde el Mapocho Incaico. El llamado a la conversación de hoy día con Rubén se llama el paisaje antes del paisaje, ¿cierto? Es bien bonito pensar en ese llamado en relación a la tesis que ustedes han ido manejando. En el fondo, de la tesis de ustedes no habría paisaje antes del paisaje, al menos no el colonial, sino que habría una continuidad de cambio, la idea del palincesto, la idea de la visión estratégica sobre lo que hicieron los Aconcagua, lo que los incas hicieron y luego los españoles hicieron. No hay una subversión o un cambio completo, sino que es como una transformación que de hecho llega hasta el día de hoy y uno puede empezar a ver que los topónimos en la avenida, en la chacra, en las subdivisiones prediales y tal, está ese pasado que llega hasta Aconcagua con una impronta inca muy fuerte que llega hasta el día de hoy. Y este plano muestra en parte eso, o sea, de partida la ciudad ya empieza a mostrarse, esto es hacia el sur, está en Maipo y este es Mapocho. Y empieza a mostrar ya ciertos cursos de agua, ciertos canales y ciertas continuidades del camino del Inca hacia el puente, el puente antiguo del Inca y la manera en la que el territorio está influyendo esta ciudad de Santiago, que se ve mucho más disminuida respecto a un territorio completo. Acá nos alcanza a parecer Chada, que está más allá, ¿cierto? Pero es la ruta que va hacia Chada, la compañía y Chena. Lo mismo que mostraba Rubén en este plano inédito, magnífico que mostró ahora, y es la derivación de canales, de acequias, que también están, todo este material yo lo estoy tomando de Mapocho Incaico y estoy casi como completando con temas de Rubén, la presentación, esta conversa. Pero son los sistemas de acequia que se desprenden desde el Mapocho para regar las chacras de toda la de Macul, de Apoquindo. Y es bien fascinante porque, como lo decía Rubén, obras como estas, que tienen el salto 20 kilómetros, alguna de estas acequias 17 kilómetros, son unas obras pero muy importantes, incluso casi más que el tambo incaico, de una pequeña arquitectura metida en el centro de Santiago y que transformaron o domaron un territorio completo, previo o de manera muy simultánea a la llegada de los españoles. Y el plano este que mostró Rubén, que está en Mapocho Incaico Norte, es bien increíble, en esa misma línea, y esto ya mirando el de los Sadar hacia el sur, este desierto está hacia el norte, con la manera en la que desde el cordón de Chacabuco hacia el Mapocho hay toda una línea de control del territorio que, en palabras de los investigadores, releva mucho más que la arquitectura incásica, o que es como la limitación que nosotros hemos puesto para comprender si es que esa ocupación fue real o no, está relevando conectividad, territorio y paisaje, en términos de como usted lo está diciendo. Y el paisaje, entendido, me parece, de una manera bien amplia, porque hay un paisaje que es ritualizado, hay un paisaje que es agrícola, hay un paisaje incluso de los nombres. El paisaje, el plano que usted hace como de la toponimia es una construcción, ¿cierto?, completa de ese territorio a partir de los nombres de los lugares. Y aquí está, esto es lo mismo que él ya había mostrado, que era los sitios incas en la zona del Mapocho Norte y cómo se empieza a ver correspondencia, densidades en ciertos lugares, por ejemplo la zona de Lanta, y la conexión con el camino del Inca y con las rutas coloniales también que van hacia el norte. Entonces, solo quizás para tomar esto y tener una pequeña provocación para comentar, para conversar, es muy bonito ver que entre medio de este tipo de abstracción sobre el territorio, de la idea del lamero, que se posaba sobre un territorio sin mayores datos de manera infinita,
a la idea de un territorio fuertemente cargado, fuertemente definido de manera previa a la llegada de los españoles y de hecho como un antecedente que justifica la llegada a este lugar de Pedro Valdivia, la subdivisión, la hacienda del gobernador y todo lo que ocurre después en continuidad estratégica con lo que había antes. Entonces esa idea es muy fascinante. Y quizás en relación a ese comentario, lo tuyo, como un pequeño complemento, yo tenía algunas preguntas que me gustaría hacerte para conversar. Primero, con la idea que yo creo que ustedes deslizan en la investigación, según la cual todo imperio o toda cultura construye una forma de paisaje que le es propia, ¿cierto? O sea, cuando el paisaje ricolizado del Inca y el paisaje agrícola del Inca es reemplazado por unas logias que son españolas y que uno podría decir cuál es el paisaje que vino después y cuál lo está reemplazando ahora. No sé si tú ves que eso es así y cómo verías que cuáles serían las diferencias fundamentales en la construcción del paisaje que tiene el Tahuantinsuyo con la ocupación que hace el español, siendo que el español adapta ciertas cosas pero a la vez las transforma, ¿cierto? O sea, ¿cuál verías tú que a nivel de imperio es la especificidad en términos de construcción del paisaje entre uno y otro? Dejando fuera Concagua, viendo cómo ese traspaso entre Inca y español. A ver, existe un concepto técnico que se está usando mucho ahora, que están usando los arqueólogos dedicado al Inca, que es que el Tahuantinsuyo introducía en el paisaje elementos de significado simbólico. O sea, una de sus maneras de irse apropiando de territorio y de que la población local adhiriera a esta nueva forma a esta nueva cosmovisión y a esta nueva forma de organización social política, era introducir estos elementos de eficacia simbólica. Entonces, había una estrategia estatal de dotar todo el paisaje de este tipo de elementos. Entonces, es verdad lo que estás diciendo tú, o sea, el paisaje era sacralizado y los puntos neurálgicos y estratégicos eran dotados de huacas o de lugares que la población local pudiera identificar como que ahí estaba presente el Inca. Y todo lo que hicieron, yo creo que era introducir ese simbolismo. Las construcciones en piedra, era un elemento de enorme simbolismo. De hecho, en territorios donde aquí la piedra no se usaba, fíjate que la cultura Concagua, los lugareños, los habitantes mapochos no construían con piedra, construían con material perecible, madera, palo, paja para techo, y revocaban sus casas con revoque de barro y hacían estas quinchas. Los días de hoy todavía sobrevivían unas quinchas en algunos lugares. Esa era la construcción. Entonces debe haber producido un enorme impacto a la población local, que alguien que ni estaba aquí, que es un rey en el Perú, tuviera el poder de movilizar gente, trabajadores aquí a 3.500 kilómetros. Él daba la orden allá y aquí se conformaban personas y se ponían con los instrumentos más rudimentarios imaginables a picar piedra en las canteras y producir estos bloques. O sea, empezaban a cuadrar la piedra, a domar la naturaleza. Eran capaces era tanto el poder del Inca que era capaz de modificar lo más duro que había, que es la piedra. Y la cuadraban y iban y hacían construcciones con ese material. Eso ya debe representar una cosa muy fuerte para la población local, muy fuerte. O sea, aquí el poder de una persona que está a 3.500 kilómetros y está haciendo estas cosas. Ahora, fíjate que no hemos hablado nada del laboratorio principal del plomo. ¿Qué está haciendo el plomo allá arriba? Esto está para los indígenas locales en general, de más o menos 2.000 o 3.000 metros para arriba, un poco ya era el mundo de las divinidades.
la punta de los volcanes, la punta de las montañas, era presidencia de las divinidades estelares, donde ellos rara vez se aventuraban, pero el Inca instala allá arriba, instala divinidades, al lado, ahí, instala divinidades principales, instala un oratorio. Y eso exigía trabajo. Fíjense que en el plomo, si se construcción, hay una plataforma ceremonial, hay unos agujeros sagrados donde se depositaban las ofrendas humanas, con las pilcas, se hacían unas fiestas anuales muy grandes donde iba mucha gente arriba. De hecho, se llevaba tierra de fértil, del valle, y está allá arriba, tierra del valle, agrícola, allá en el laboratorio principal, para incorporar un poco el paisaje del valle a la huaca principal. No sé cuántos viajes y gente tiene que haber trabajado para llevar un par de toneladas de tierra para allá arriba, al agua. Y aparte de eso, hay piedras rodadas de río que tienen una conexión ideológica con Illapa, que era el dios del trueno, y hacedor de las aguas cordilleranas. O sea, el Inca tenía comunicación casi directa a través de este adoratorio principal allá arriba con las divinidades principales y con Illapa. Por lo tanto, el agua que iba a entrar en estos canales que vimos abajo llegaba o no llegaba de acuerdo a cómo se relacionaba el Inca o sus representantes con la divinidad principal. Entonces, si la relación con Illapa se echaba a perder, no iba a haber agua. Y los canales no iban a tener cómo regar. Entonces, todo lo que hicieron los Incas fue poner en lugares estratégicos, por ejemplo, los portezuelos de ingreso al valle del Mapocho Maipo, por el norte y por el sur, por estos portezuelos, están sacralizados. Yo no alcancé en el tiempo para hablar, pero tanto el portezuelo Echada está que es sacralizado por la famosa Huaycahuasi, que es una caverna, la Casa del Viento, que se llama Iglesia de Piedra, al lado del portezuelo de Chacabuco, donde hay unos dibujos, un arte rupestre que presenta la camiseta cuadriculada del Inca, lo publicó Berenguer. Entonces, no son muchos los lugares, pero son muy significativos. Y eso bastaba como para que la población local entendiera que el Tahuantinsuyo es una organización muy potente. Entonces, no sé si me estoy dando bien a explicar, pero yo creo que, y también la toponimia que tú mencionaste, o sea, el introducir topónimos quechua, también es una forma de apoderarse del paisaje, de sacralizar el paisaje, es también un elemento de significado simbólico. Entonces yo creo que no hubo necesidad de traer ejércitos. De hecho, el poder del rey quedaba claramente expuesto a través de estas obras y de estos elementos significados simbólicos. Así que aquí no fue necesario traer tropas y conquistar nada. De hecho, el Valle del Mapocho no tiene ninguna fortaleza, no hay fortificaciones, no hay evidencias de luchas de ninguna especie ni de resistencia, y es más, nosotros estamos estudiando ahora la iconografía presente en la cerámica del Mapocho. Estamos dando cuenta que no todo es cusqueño, no todos los motivos son vieritas, sino que hay aportes locales muy significativos. O sea, la gente del Mapocho está participando de esta organización Tahuantinsuyo, está expresando, está creando nuevos diseños iconográficos, nuevos patrones. Nosotros ahora con Paola González estamos haciendo una clasificación de los patrones decorativos de la cerámica del Mapocho. Está resultando un trabajo sumamente entretenido. Así que no sé si contesto en parte tu pregunta. Y ahora que hicieron los españoles. No, yo quiero hacer una pregunta que también. Tomando lo estoy diciendo. Cosa rara. No, es que hay una cosa que a mí me da vuelta. A la luz de todos los antecedentes que se han dado en los estudios que ya están publicados, todavía falta publicar algunas cosas más y tiene probablemente un rato más.
es importante señalar que Rubén ya había publicado en los 70 la hipótesis, en una fase anterior, o hipótesis o idea fuerza, por lo que dices tú, hipótesis. Y que muy rápidamente fue rebatida como con una con visiones según las cuales esa ocupación había sido muy frágil, no había antecedentes suficientes y tal. Y el artículo del 2012, parte de la novedad que tiene, es que empieza a echar mano a una serie de otras fuentes, ¿cierto? O sea, y quizás ahí hay uno de los aportes grandes también del propio Gonzalo Sotomayor, la pesquisa en archivos parroquiales, en juicios de propiedad de mercedes de tierra, juicios históricos de la Real Audiencia, etc. O sea, ir a otro tipo de fuentes que empiezan a entregar planos como este, como el que tú mostraste en Mapocho, la que era Ramón, y otro que precioso que viene en el Mapocho Norte, que son como 4 líneas locas, ¿sí? Y que en el fondo es todo el salto de Huachuraba y lo que explicaste del canal Las Cruces, o sea, de la sequía de Quilicura. Entonces, a la vista de esos datos nuevos, vamos voy a hablar por mí, pero yo creo que es una cosa más o menos generalizada, la idea de fuerza empieza a instalar con mucha más fuerza, en cierto sentido. Y me gustaría preguntarte ahí, si es que, ¿qué nivel de debate está generando esto en la comunidad de arqueólogos, la comunidad de historiadores? Y si ha habido desde el 2012 a la fecha, sumando la publicación del 2006 del Incaico Norte y de Chava, ¿se han refutado esa idea? ¿O los datos son tan potentes que no se refutan? Y lo quiero juntar con otra pregunta para hacerles de las dos puntas, y es que el 2012 estaban muy entusiasmados por encontrar arquitectura en Incaico. Todavía sigue entusiasmado por eso, porque en el fondo, a la luz de la cantidad de datos de acequia, que es como una transformación del territorio tanto más significativa que la potencial ruina del Tambo Inca, quizás no es necesario encontrar la arquitectura. Es verdad, pero en Quebrada de Ramón encontramos 2 sitios, 2 laboratorios con arquitectura en exterior. Que, ojo, yo creo que fueron los habitantes del Mapocho que coparticipaban mientras el Estado hacía ceremonia principal a 5.400 metros. La población local, quizás los indios de Apoquindo y Tobalaba, iban a este adoratorio un poquito menor, solo a 3.000 metros, y con su cerámica y con una arquitectura un poco más pobre, participaban de esa ceremonia. Entonces, mientras estaban arriba las autoridades, qué sé yo, estatales, las comunidades tenían sus adoratorios secundarios, menores, así que he seguido buscando la arquitectura. Me gusta el tema de la arquitectura, y la verdad que estas excavaciones que hicimos con harto esfuerzo los alrededores de la Plaza de Armas, que agujereamos harto la Plaza de Armas, tenían como objetivo principal buscar arquitectura. ¿Tú lo sientes como no sé, una desviación? No, para nada. No. Como una... No, lo que yo encuentro es que la cantidad... ¿Una obsesión? Es una obsesión. Un poquito. ¿No? Me encuentro muy... de hecho, es como el dato que podría confirmar la hipótesis de arquitectura inca en la Plaza de Armas, en el centro de Santiago, ¿cierto? Y en ese sentido sería fascinante, pero mi punto no va con la arquitectura, es hasta qué nivel siguen existiendo posiciones contrarias en atención a la cantidad de información que ustedes han proporcionado. Fíjate que nosotros estamos un poco sorprendidos, que no ha habido una crítica así como organizada o de parte del nivel grupo de los historiadores. Esto lo comentábamos con Gonzalo Sotomayor, cuando todavía estaba vivo. Lamentablemente murió de cáncer hace un año atrás, a los 42 años. Y era una eminencia, que él sí que iba a cambiar la historia del siglo XVI en este país. Y bueno, no creo que ya eso ocurra porque se nos fue. Y que lo que dijiste tú también quiero corroborarlo. O sea, hubo una época en que estaban totalmente divorciados los arqueólogos de los historiadores. Un divorcio pero notable. Tú mencionaste algo de cómo Osvaldo Silva había rebatido la tesis inicial de escribir en 1976. Y yo creo que eso
esterilizó un poco el debate, porque íbamos a los congresos a puro pelear y cuando uno decía una cosa, inmediatamente los historiadores se oponían ciegamente, ¿sí? Obsesivamente, desconfiados absolutos del dato arqueológico, y porque decían de que es imposible reconstruir historia a partir de un fragmento cerámico. Eso epistemológicamente no se sostiene. Y ellos, si no está escrito en un papel, no tiene. Pero eso cambió con Gonzalo Sotomayor. Gonzalo Sotomayor encuentra datos que no habían encontrado los otros historiadores, va a mi oficina y me dice, trabajemos estos puntos, y publiquemos estos puntos. O sea, y después de un tiempo que trabajamos juntos, historiadores y arqueólogos, pero con mutua aceptación y mutua admiración por el trabajo del otro, que era la diferencia con lo anterior. Porque yo siempre admiré impresionantemente estas cosas que me traía Gonzalo. O sea, yo en un momento dado saqué un papel en mi oficina, estábamos los dos solos, y le dije, anoté unas rayas, y le digo, mira, yo te otorgo el Premio Nacional de Historia, 30 años antes que lo haga tu país. Y le entrego ese papel rayado y le decía Premio Nacional de Historia. No que tengan ninguna duda que si hubiera seguido vivo este señor, y 30 años más tenía el Premio Nacional de Historia. Pero se lo conceda yo muertamente sin testigo, no tenés que creer. Después incorporamos, bueno, y siempre yo dije que, y él también tenía una impresionante admiración por el trabajo arqueológico, no sé por qué, pero él estaba fascinado, y ahí resulta que se produjo una relación sinérgica en que 1 más 1 no daba 2, 1 más 1 daba 3 o 4, y después incorporamos un geógrafo al equipo, a don Juan Carlos Sáenz. Y este señor, no sé cómo, cualquier cosa que uno hable, cualquier dato, él lo mete en un plano. No importa bien, ya hace planos, y son estos planos que se superponen unos con otros, y no sé, él escucha y todo lo convierte en plano. Mapocho y Caico Norte son puros planos, y son muy gráficos. Se fijaron que uno ve cómo era la relación entre la estancia del gobernador y los asentamientos anteriores, cómo se desgranó el choclo, qué sé yo, todo. Entonces, en este momento habíamos conformado realmente un equipo multidisciplinario que estaba operando bastante bien. Obviamente que la pérdida de Gonzalo ha sido casi irrecuperable. O sea, han pasado ya muchos historiadores por mi oficina tratando de reemplazar un poco a Gonzalo, y te podría decir que en este momento nadie lo ha logrado. Estamos cojeando en esa parte. No sé si contesto parte de sí, de todas maneras. Quizás, viendo el tiempo, pensábamos cerrar con una pregunta, o una o dos preguntas, porque me imagino que el público está muy interesado en este tema que es tan fascinante. Sí, te referiste en tu extraordinaria charla a la conectividad de Santiago hacia el norte. También te referiste a Potosí con una cifra de muertos de 7 millones impresionante. Sí. ¿Hay alguna relación entre Santiago y Potosí, de que le proporcionaba gente, logística, como eran las ciudades del norte de Argentina, de Córdoba al norte, considerando que Potosí era en esa época, en el 1600, una de las ciudades más importantes del mundo, comparable con Londres, con París, digamos? ¿Santiago servía a Potosí en alguna medida? Teníamos unas minas tan buenas por aquí cerca que para qué mandar a los indígenas tan lejos. Nosotros teníamos las minas de Marga Marga, y ahí se mandaban los indios del Valle del Mapocho y Aconcagua, a eso. Porque había que reemplazar a los 7 millones que salían. No, vaya, pero es que habían como 15 millones, no sé cuántos era la población, a los habitantes del Alto Perú y Bolivia y ese sector, eran como 5, 10, 15 millones de personas. Así que ellos recurrían a la mano de obra local, como aquí se recurría a la mano de obra local para explotar los lavaderos de oro de Marga Marga. Y hay una cosa bien interesante que me recuerda a su pregunta. Muchas veces yo he leído que el móvil de los
incas era el oro, la búsqueda del oro, y también he leído que la búsqueda de los españoles era el oro. Pero curiosamente el Valle del Mapocho no tiene oro. Miren qué interesante, o sea, han llegado 2 imperios acá y no llegaron por el oro, porque aquí no hay oro. No hay ninguna mina de oro en las cercanías del Valle del Mapocho. No hay. Así que no es un valle muy rico en minerales. Por ejemplo, Osvaldo Silva, en ese clásico trabajo de él dice que el móvil de los incas era la minería. Y Rodolfo Rafino y muchos autores dicen eso. Y puede haber sido verdad en otras partes. En el Valle del Mapocho eso parece que no se va. Me inspiró su pregunta. Disculpe usted. Sí, bueno, a mí me parece muy interesante lo que es la forma de articular el territorio en base también a la concepción del espacio vivido, en cierta forma, en el caso de los incas, y se ven este entramado de senderos y caminos, y que llama la atención también desde el punto de vista que no se busca un centro, sino que se busca la articulación del espacio. ¿Hacia dónde voy? Por ejemplo, en el caso Pehuenche, también se observa que cada camino tiene un sentido y cada espacio tiene un lugar significativo también. Entonces mi pregunta va, en el caso, bajo su experiencia en el caso Inca, también se observa eso, se busca que, o sea, se ve que cada camino tiene un sentido para llegar a ese lugar significativo, y cómo se ve esta articulación en el espacio y en el territorio que marcan en sí esta forma del paisaje distinta a otras culturas. Yo creo que los caminos también es un poderoso elemento de significado simbólico. Sí. Para los incas. Representan muchísimas cosas. Por ejemplo, todos los caminos que siguen la dirección este-oeste representan la hipóstasis del camino solar. O sea, hipóstasis como un reflejo. Reflejan el mismo camino que en el cielo sigue todos los días el sol. Ese es el significado de los caminos que son transversales, y cuando van llegando a portezuelos, ya vieron más o menos lo que es un portezuelo, llegan a la parte de arriba, empiezan a bajar, después seguirán a otro portezuelo. Esos portezuelos son puncus, son puertas, son conexiones hacia el mundo superior. Yo concuerdo con su pregunta. Los caminos del Inca estaban imbuidos de un simbolismo tremendo. De hecho, el camino del Inca es privado desde el rey. Y había pena de muerte para que lo usara sin permiso. Las poblaciones locales tenían que seguirse moviendo por sus antiguos caminos. Y se veía un precioso puente, la población local, bajo riesgo de muerte, no podía usarlo, tenía que bajar y subir. El puente no se podía usar sin permiso. Así que es parte, todo tiene que ver con elementos de eficacia simbólica, porque esa es la manera como el Inca dominaba los espacios y los paisajes. Y entonces aquí se llenó más bien de ideas que de gente del Perú. Porque siempre me preguntan, ¿llegó mucha gente? Yo diría que llegó muy poca gente. Lo que llegaba eran las ideas. Claro, tenía que haber un par de personas que pudieran comunicar la idea a la población local. Pero yo creo que lo que más llega son ideas, más que gente del Perú. Aquí no estaba lleno de peruanos, ¿no? La tranquilidad de, no sé, de la gente. Una pregunta muy corta, pero en esta intervención del Inca en nuestro territorio, poniendo símbolos, ¿qué importancia tuvo la traída de especies vegetales y tal vez también animales en el paisaje? ¿Se sabe algo de eso? Se sabe. Alguna vez he escuchado incluso que el pimiento llegó a manos de los incas. No. Ahí sí, pero mire, el Valle del Mapocho, para hablar de este valle, porque lo mismo en otros valles, se llenó de ¿cómo se llama? De maíz. El paisaje se volvió amarillo. Ese todo maíz amarillo. No Era todo esto. No, No, porque en general
con estas obras hidráulicas se ganaron territorios áridos para la agricultura. Se incorporó superficie infértil a la agricultura. ¿Y agricultura qué? Del maíz. Entonces el paisaje se coloreó de amarillo. Y ese era principalmente lo que el producto, el cultígeno favorito, que además también está ritualizado, porque no se olviden que del maíz se hace la chicha y todas las reuniones sociales, políticas y todas se hacen al pie de un aríbano, que como mostraste tú ese aríbano, el aríbano tenía chicha. Y el aríbano estaba presente en todas las reuniones de tipo social o política y religiosas que había, que eso tiene que ver mucho con el maíz. El maíz era la planta sagrada, entonces del Inca. Entonces se llenó el valle de la planta sagrada del Inca. Y en esta zona no había llamas, no había ganadería. Y con el Inca llega la llama. Entonces también el paisaje se fue poblando de unos animales que antes no existían, que era la llama y quizás la alpaca, y quizás la vicuña. Yo ahí no les puedo asegurar si llegó todo, pero de que llamas llegaron sí, porque las llamas servían para trasladar carga y además para consumo de alimenticios. Nosotros encontramos los restos de llama cuando acabamos en Pucará de Chena y los lugares, ahí aparece los trocitos de la llama, así que la llama llegó y no estaba antes. Así que hubo introducción de nuevas especies de animales y nuevas especies de plantas. ¿Está bien? Quizás una más y cerramos, ¿sí? No sé, como 3 personas levantaron el dedo al mismo tiempo. A ver, démosle a 2, pero vamos a hacer cortito. Primero la dama, usted y los demás a la próxima. La mía es cortísima, casi una patrulla. Confiando en su increíble obsesión que lo mueve, ¿cuándo contaríamos con el Mapocho Incaico Sur? La pregunta del millón. Buena. En realidad se va a llamar Mapocho Incaico Central, no subcentral. El sur está después. Yo quiero presentarme Mapocho Incaico Central y Sur. Entre paréntesis, Mapocho Incaico Norte del Mapocho para el norte. Mapocho Incaico Central es el territorio comprendido entre los 2 ríos, entre el Mapocho y el Maipo. Sí, Y el Mapocho y el Maipo Sur va a ser, no sé si algún día yo lo alcanzo a terminar. no, con el central. Entonces tengo ganas. ¿Ah? Con el central estamos perfectos. Sí, es que es muy importante y era como un objetivo que teníamos con Gonzalo Sotomayor. Le adelanto que estamos trabajando sin Fondesit en el Mapocho Incaico. Eso es lo que viene a futuro. En todo caso, parte de eso ya se trata del Mapocho Incaico original, que es como el marco global, y luego Sí, al central se está tratando. pues, pero viene, porque interesados por lo menos en terminar eso antes de retirarnos. Y la última pregunta de la noche. Quería saber si que conoce de las investigaciones de Alexis López, un historiador, que él habla de que un nombre original del Cerro Santa Lucía sería Nuevo Tentén, y le remitiría al Cerro Tentén de la mitología del pueblo del sur, que era el cerro que tenía esta propiedad de proteger al pueblo del diluvio, y que él habla de que la posición de Santa Lucía con respecto al centro de la ciudad tendría ese rol y que también se repetiría en ciudades del sur. En ese sentido, como en qué medida también puede haber ciertos parámetros que son incluso preincaicos, que tienen que ver con la adaptación humana real a la geografía andina. Es amplia su pregunta, pero en algunos casos yo observo que el Tahuantinsuyo se apropió de espacios de la población local, en algunos casos, y en otros no. Por ejemplo, la población local, mire, se ha excavado mucho el centro de Santiago, no solo yo, se han hecho unas 25 excavaciones controladas por arqueólogos y por el Consejo Comunitario Internacional, y en todas aparecen, digamos, a cierta profundidad lo incaico, pero debajo no aparece lo local, o sea, no aparece la famosa cultura concagua que está presente en el Valle del Mapocho, Maipo y Aconcagua, no está presente en la Plaza de Armas.
O sea, yo podría decir que este centro administrativo y religioso de la Plaza de Armas, ellos eligieron, el Tahuantinsuyo eligió ese lugar no porque había una ocupación interior, no, lo eligió porque en ese lugar confluyen varios aspectos de tipo simbólico. Uno es el que mencionó usted, que es el solsticio de invierno, el 21 de junio. El primer rayo que amanece proyecta una luz. Está el Cerro Santa Lucía, y la primera luz que se proyecta cuando aparece es la Plaza de Armas. Alexis López dice que eso ya lo habían observado seguramente los indígenas locales, ¿eh? Pero ellos no jugaban en el centro de Santiago, pero quizás era una observación que existía. Pero después le voy a dar otro dato muy interesante también de Alexis López. Resulta que si entre el portezuelo para ingresar al Mapocho por Chacabuco y el portezuelo Chava en la costura de Paine hay 104 kilómetros. Si usted traza una línea recta, el punto medio, 52 kilómetros, es la Plaza de Armas. Entonces, hay una serie de elementos de orden simbólico que yo creo que son los que guiaron al Inca para elegir ese lugar. Y si ustedes piensan bien desde el punto de vista de la habitabilidad, es el peor lugar imaginable, es un lugar de inundaciones permanentes. Yo entiendo perfectamente porque la población local nunca se ocupó Plaza de Armas o ese sector, y es porque se inundaba todos los años y varias veces. Entonces, y además exigió a los españoles que ocuparon el mismo lugar a construir una obra increíble durante la colonia, que hacer los tajamales del Mapocho, que fue la mayor obra de la que hecha en la colonia, en Chile, que era para atajar las periódicas inundaciones del Mapocho. O sea, es un muy mal lugar para habitar, pero está lleno de simbolismos. Y por eso que yo creo que Quilicanta hace su centro administrativo en el lugar. Entonces existen las dos cosas. A veces se ocupan lugares de la población local, pero a veces el Inca ocupa lugares periazos o que no eran interesantes para la población. Bueno, muchas gracias. Al Magíster de Arquitectura del Paisaje, a Santiago Adicto y a Lotscapes también, y lamentablemente Rubén tiene que partir a otro evento. Ahora no en vano le acaban de dar el premio Trayectoria de Santiago, que es algo que se me olvidó mencionar al principio, por su desempeño en distintos ámbitos, y a los que se queden los invitamos a un vino de honor para seguir discutiendo sus temas y se motivan. Muchas gracias.